El primer versículo del libro de Mateo, acordándonos de que inicialmente no estaba dividido ni en capítulos ni en versículos, dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, aquí hay que notar varias cosas. Primeramente, que en esta primera frase ya especifica claramente cuál es el mensaje del libro, y es demostrar que Jesús es el Mesías. Ese es el tema principal. Y esto es muy normal en los libros de la Biblia, que en la primera frase o el primer versículo te dé una anticipación o un resumen de cuál va a ser el tema principal. Lo puedes encontrar en muchos libros. Por ejemplo, en Eclesiastés lo puedes encontrar. En todos los libros de Moisés. El nombre de los libros de Moisés es una de las palabras que aparece al inicio de cada libro. Por ejemplo, Génesis, Bereshit, empieza con Bereshit bara Elohim, es la primera palabra. Devarim también encontrarás, Shemot, encontrarás siempre la primera palabra ahí, porque el primer versículo es como el encabezado que te dirige hacia el mensaje del libro. Incluso el libro de Salmos empieza con bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, etcétera, etcétera. Podía perfectamente haber puesto lo mismo, pero en negativo, desdichado el varón que anduvo en consejo de maldad. Pero el primer versículo es positivo, y como es un libro de alabanzas, porque no se llama libro de Salmos, sino de Tehilim, que son alabanzas, pues las alabanzas solo pueden ser positivas, ¿verdad? Entonces aquí Mateo también ya te dice de entrada cuál va a ser el mensaje del Evangelio que está escribiendo. Ahora bien, hay varias palabras aquí a destacar en este primer versículo, y el primero yo diría que no lo llamaría genealogía, como está traducido, sino como lo traducen algunas Biblias católicas, que pone orígenes. Esa sería la traducción más exacta para mí, por varios motivos. Primero, porque obviamente la palabra usada es Toldot. En el Shem Tov aparece Toldot también. Y Toldot casi siempre se traduce en la Biblia como genealogía, pero no es genealogía, sino que es origen o historia del origen. De hecho, el primer lugar donde se traduce Toldot en la Biblia es en Génesis 2, y ahí sí está traducido como origen. Esto es importante porque si tú lees a continuación, verás que no es realmente una genealogía. Entonces, muchos comentaristas mencionan y dicen, bueno, en esta genealogía le faltan personas. Sí, le faltan personas, pero es que no es una genealogía, sino que es una historia. O sea, no es un error que Mateo haya hecho ahí y que le faltaron unos nombres. Es que él no está haciendo un árbol genealógico. Si tú haces el árbol genealógico de tu familia, tú no te saltas a nadie. Tú no dices mi bisabuelo Pedro y luego vino mi padre y te saltas a uno en la mitad porque te cae mal o porque no fue de buena reputación. No, tú no te lo saltas. En cambio, él sí salta a algunas personas, pero su objetivo no es hacer un árbol genealógico. Tampoco en un árbol genealógico tú le pones datos históricos. Por ejemplo, aquí aparece que la deportación y todas esas cosas. Tú no pones mi abuelito tal fue a la Primera Guerra Mundial y cuando volvió tuvo 3 hijos, el mayor de ellos se llamaba tal y fue a la Segunda Guerra Mundial. No, eso no se pone en una genealogía. Entonces, esto es la historia. Por lo tanto, no hay ningún error. Él era consciente de que faltaban. Lo que pasa es que algunas personas las omite, una, o porque no las consideró dignas o importantes, y segundo, muy importante, porque él está buscando aquí la gematría. Bueno, lo veremos a continuación. Luego, después del libro de la genealogía o libro del origen de Jesucristo. En el Shem Tov no pone Jesucristo, sino como ya mencioné en otro video, pone Yeshu, y es el único lugar del Nuevo Testamento donde aparece como Yeshu, que es la forma galilea de decir Yeshua. Ahora bien, quiero matizar aquí una cosa porque
he visto algunos comentarios. Yo sí sé que hay muchos cristianos que dicen Yahshua. Entiendo el por qué lo dicen así, y es muy sencillo, es porque en el libro de Salmos aparece el nombre abreviado de Dios y aparece como Yah. Bueno, aparece en la Reina Valera como Ja, pero recordemos que en la época que se tradujo, las J se pronunciaban como Y en español, ¿eh? Entonces pone Yah. Entonces, Yeshua es una palabra compuesta, Dios salva, entonces ellos dicen Yahshua. Ahora bien, los masoretas pusieron Yeshua, aparece el nombre Yeshua un montón de veces en el libro de Nehemías, un montón de veces en el libro de Esdras, y los he revisado. En todos, exactamente en todos, hay una E. No hay vuelta de hoja. No creo que sea importante, tú lo puedes llamar como tú quieras. Pero de todas formas, yo pues no voy a contradecir lo que los masoretas hayan considerado que es la pronunciación, ¿no? Y en todos los libros fuera de la Biblia escritos por judíos siempre se ha pronunciado con una E. Entonces dejémoslo así, yo sé que no es del todo importante. Ahora, dudo mucho que aparezca la palabra Jesucristo. Yo creo que como está en el Shem Tov, que pone Yeshu, es la palabra correcta, porque Jesucristo es una palabra, como ya dije en otro video, honorífica que se utilizó más que nada después de su muerte y resurrección, cuando ya sabían o ya creían que era el Mesías. No le llamaban Jesucristo en vida, sino le llamaban Yeshua. Los que eran judíos, los galileos le llamarían Yeshu, y más adelante de hecho está como Yehoshua, que sería Josué, porque también pensar que en muchos otros manuscritos que no son bíblicos aparece Yeshua para otras personas, porque no es que fuera un nombre raro, es un nombre bastante común. Se han encontrado lápidas de otras personas que se llamaban así, que no eran Jesús. Se han encontrado manuscritos, era un nombre bastante común. Bueno, lo siguiente que dice es hijo de David, y ese sí es el énfasis que le da Mateo en todo el Evangelio. Ben David aparece un montón de veces porque en esta genealogía lo que está queriendo demostrar es que Jesús es descendiente del rey David y por lo tanto es elegible a ser el Mesías. Ahora, ¿por qué pone toda esta lista de antecesores de Jesús? Simplemente podía haber dicho, él es descendiente de David. Lo pone de la misma manera que luego pone un montón de versículos del Antiguo Testamento que son proféticos para demostrar que Él es el Mesías. También usa toda la gematría para demostrar que Él es el Mesías y pone el árbol genealógico, bueno, el árbol genealógico ya he dicho, pues la historia, su ascendencia, porque la mayoría de los judíos en esa época ya habían perdido su genealogía, ya no sabían ni tan siquiera a qué tribu pertenecían. Porque ¿qué es lo que había pasado? Cuando Nabucodonosor se los llevó a los del norte, las tribus del norte, a Babilonia, y dejó a los pobres, los que eran cultos y los que eran ricos, pues tontos no eran, sino pues no, tampoco serían cultos y ricos, ¿no? Muchos huyeron, miles huyeron, no se dejaron coger por los babilonios. Lo mismo que harías tú, ¿no? Apretarías a correr. Entonces, ¿qué pasó? Muchos de ellos se fueron para Jerusalén. En un año Jerusalén quintuplicó su población. Toda esa parte de arriba de Jerusalén, de la Jerusalén vieja, tú dices, si el templo, para ir al templo tienes que bajar, no subir. Bueno, porque toda esa parte fue poblada después por la gente de las tribus del norte que huyeron. Y pocos años después, cuando otra vez volvió a pasar y llegaron los babilonios, pues estos mismos más un montón de los que vivían en Judea, especialmente en Jerusalén, también huyeron y se fueron para Egipto. Así es como se pobló Egipto de muchos judíos que huían. En todos estos dos movimientos,
había muchas familias divididas, perdidas, un hijo solo por aquí, por allá. Entonces ahí es cuando se perdieron las genealogías de las personas y ya para la época del Segundo Templo muchas personas ni tan siquiera sabían a qué, a qué tribu pertenecían. Algunos sí, entre ellos pues José, el padre de Jesús, el padre pues en esta tierra, adoptivo. Él sí sabía, tenía toda la documentación. Entonces, por eso que Mateo lo escribe todo para demostrar, no es que yo me lo esté inventando de que él es descendiente de David, es que aquí está la demostración, porque el libro de Mateo es demostrativo. También hay que decir que el que él diga que Jesús es el Mesías no era considerado por otros judíos como una herejía. No hay nada de malo en el judaísmo decir que una persona es el Mesías. Ya antes de él se dijo de muchos que eran el Mesías y después de él muchos más. Por ejemplo, Rabí Akiva, que es uno de los rabinos pues mejor considerados y que sus escritos definitivamente tienen cosas muy profundas y que vivió solamente 100 y pico años, 130 años después de la muerte de Jesús y que también lo mataron los romanos, de hecho lo martirizaron. Muchos lo consideraban ser el Mesías. Él no lo dijo, pero lo consideraban. Uno de los principales rabinos de Brooklyn, que murió no hace muchos años, de Chabad, muchos consideraban que era el Mesías. Y de hecho, algunos todavía lo consideran. Entonces, eso no es nada fuera de lo normal, que un grupo de judíos considere que cierta persona es el Mesías. En el versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Todos estos nombres están traducidos al español, lo cual, fíjate una cosa, es un error ortográfico, porque según la Real Academia de la Lengua Española, los nombres propios no se pueden traducir, solamente los de reyes, papas y santos, y muchos de estos no creo que hayan sido declarados santos. Aparte que esa regla es un poco discriminativa hacia los que no son monárquicos y hacia los que no son católicos. Salmón engendró a Rahab, a Buz. En algunas versiones antiguas, muy antiguas, pone Rahab la prostituta o la ramera. La palabra que utiliza hoy en día no se traduciría como ramera, sino que se traduciría con una palabra más fuerte que se utiliza como insulto, a menos en hebreo moderno. En mi opinión, me parece que no es un añadido, sino más bien que en algunas versiones algún escriba lo quitó, porque es más probable que se quite que se agregue eso. Buz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Reboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Ucías. Ucías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías y Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. ¿Ves? Ahí no tiene por qué poner el tiempo de la deportación de Babilonia. Eso no entra en una genealogía, pero sí es una historia. ¿Y por qué lo pone? Lo veremos en el versículo 17. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Yakim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, que ni uno se llamaba José ni otro se llamaba María, ¿no? Porque se llama Joseph y ella se llama Miriam, de la cual nació Jesús. Ahí en el Shem Tov pone Yeshua, ya le añade la A final, que es como la mayoría de los judíos lo entenderían, porque la mayoría no eran galileos de todas formas.
y llamado el Cristo. Como está en el Shem Tov, obviamente es como él lo debería escribir, pondría llamado Mesías. No pone él, pone simplemente llamado Mesías. Que Mesías quiere decir ungido, pero evidentemente más adelante demostrará que es el ungido. Porque claro, ungidos han habido muchos, ¿no? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Mesías 14. Él aquí lo que está buscando es la gematría. Hay que explicar un poco lo que es la gematría. La gematría es que en hebreo no hay números escritos. El 1 es la letra Aleph, el 2 la Bet, y así todo el alfabeto. No existe una señal para los números. Entonces se escriben con letras. ¿Qué pasa entonces? Que a veces tú puedes encontrarte con 2 letras, puedes utilizar las letras como números. Y de todas formas, el hebreo es una lengua más parecida al álgebra que parecida a la lengua española, por así decir. Porque tiene un montón de raíces y tiene un montón de fórmulas a la hora de hablar, de escribir. Tú date cuenta que ya en Génesis 1, la forma en que Dios creó los cielos y la tierra, dice, y dijo Dios, Él lo dijo. También Pedro lo dijo, fue el mundo creado por su palabra. No fue la obra física, sino que fue por fórmulas. Lo dijo y se creó. Y de hecho, donde dice, y llamó Dios, en esos mismos versículos, ese llamó también se puede traducir como lo leyó. Entonces la gematría lo que hace es buscar la lectura numérica de las palabras para encontrar profundidad. Ahora, lo curioso de eso es que este sistema solo apareció alrededor de esa época, alrededor del siglo I antes de Cristo. Es decir, los escritores de la Biblia, Moisés y todos los demás, no eran conscientes de que lo que ellos estaban escribiendo era un montón de fórmulas y había gematría. Mateo sí es consciente, por eso que él lo fuerza un poco para buscar la gematría, aunque en esta gematría no dice lo más obvio, no dice que la gematría de David, Dalet, Vav, Dalet, es 14. O sea, él menciona todos estos 14, pero no menciona ese. ¿Por qué? ¿Porque se le olvidó? No, porque es tan obvio como todos leían hebreo. O sea, hasta los huérfanos sabían leer. O sea, era una orden. No había analfabetismo. Ellos ya sabían que David, la gematría era 14. Porque normalmente en un escrito tú no escribes lo obvio. Entonces él da esta gematría y lo que te está diciendo es que ya hay 3 juegos de 14 y Jesús es elegible a ser el Mesías y según la gematría que él acaba de hacer aquí, ya es tiempo de que aparezca el Mesías. Ya toca por genealogía y por historia.